Muy bien, bienvenidos a esta ocasión donde estaremos hablando acerca del ciclo de carbono. Este grupo está compuesto por Anthony Salvador, Arelis Martínez, Ellen Peralta y su servidora Marian Peña. Antes de comenzar con lo que es el ciclo de carbono, vamos a ver qué es el carbono. Como vemos aquí, el carbono es el elemento número 6 de la tabla periódica. Es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para los humanos modernos en la forma de combustibles fósiles. Bien, ¿dónde podemos encontrar el carbono? Bueno, sabemos que el 18% de la masa de nuestro cuerpo está compuesto por átomos de carbono y estos átomos son fundamentales para nuestra existencia. Encontramos carbono desde lo más simple hasta lo más compuesto. Por ejemplo, en las membranas plasmáticas de cada una de nuestras células, en las moléculas de azúcar que utilizamos como combustible y también en nuestro ADN que porta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento nuestro cuerpo. Además, encontramos carbono en todas las macromoléculas, carbohidratos, lípidos, proteína, etcétera, ya que como ya sabemos, están formados por cadenas de carbono. Es por eso que el carbono es tan importante para nuestra vida, ya que tiene una alta capacidad de unirse con otros átomos para proporcionar la base para la diversidad y el tamaño molecular de la vida. Pero no solo lo podemos encontrar en nuestro cuerpo, también lo podemos encontrar en otras partes, como por ejemplo los compuestos de carbono en las plantas y algas que existieron hace mucho tiempo, formando lo que son los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural que nosotros utilizamos actualmente como fuente de energía. Por otro lado, lo encontramos fuera de la materia orgánica, como materia inorgánica, en la atmósfera en forma de dióxido de carbono o dióxido de carbono, y también en las rocas carbonatadas, como son la piedra caliza y los corales. El ciclo del carbono. A este lo definimos como el sistema de transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la regulación del clima de la Tierra y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida. El ciclo del carbono tiene dos vertientes, el ciclo biológico del carbono y el ciclo geológico del carbono. ¿Cómo se da el ciclo del carbono y quiénes participan en él? Como veremos, el ciclo del carbono comienza en los vegetales y en algunas bacterias fotosintéticas, como existe una captación de dióxido de carbono de la atmósfera. Estos seres vivos toman este gas con la finalidad de producir su propio alimento en conjunción el agua y con la energía del sol. De esta manera existe un proceso que forma hidratos de carbono, dejando como desecho el oxígeno que respiramos. Los vegetales son a su vez engullidos por animales consumidores de primer orden. Animales que obtienen de esta manera hidratos de carbono, que significa energía química para los diversos procesos metabólicos que necesitan. Finalmente, cuando los seres vivos mueren, existe un proceso de descomposición llevado a cabo por organismos especiales, los denominados descomponedores, bacterias y hongos, que hacen que el carbono que quede en los restos vuelva a la Tierra. Por otro lado, en la respiración cotidiana existe una eliminación constante de dióxido de carbono a la atmósfera, gas que luego servirá para que el ciclo vuelva a comenzar con el trabajo de organismos productores. Dado que la absorción del carbono en la biosfera terrestre depende de factores bióticos, sigue un ciclo diurno y estacional. El carbono deja la biosfera terrestre de varias maneras y en escala de tiempos diferentes. La combustión o la respiración de carbono orgánico lo liberan rápidamente a la atmósfera. Bien, ahora vamos a ver cómo se da el ciclo geológico del carbono. El ciclo geológico o la ruta geológica del ciclo del carbono es mucho más lenta que la ruta biológica que acabamos de describir. De hecho, el cambio usualmente tarda millones de años en recorrer la ruta geológica.
El carbono puede quedar almacenado durante largos periodos de tiempo en la atmósfera, en los cuerpos de agua líquida, océanos en su mayoría, en los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en los combustibles fósiles y en el interior de la Tierra. Cuando los organismos mueren, sus restos se hunden y finalmente se convierten en parte del sedimento del suelo oceánico. A lo largo del tiempo geológico, el sedimento se convierte en piedra caliza, que es la reserva del carbono más grande de la Tierra. En la Tierra, el carbono se almacena en el suelo en forma de carbono orgánico, proveniente de la descomposición de los organismos, o como carbono inorgánico, producto de la meteorización de las rocas y de los minerales. Más profundo en el subsuelo se encuentran los combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbono y el gas natural, que son los restos de plantas descompuestas bajo condiciones anaeróbicas sin oxígeno. Bien, esto queda dicho que los combustibles fósiles tardan millones de años en formarse. Cuando los humanos los queman, el carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, como vemos aquí. Otra forma en la que el carbono entra en la atmósfera es la erupción volcánica. Los sedimentos carbonatados del fondo oceánico se hunden profundamente en la Tierra mediante un proceso llamado subducción, en el que una placa tectónica se mueve por debajo de otra. Este proceso produce dióxido de carbono, el cual puede ser liberado hacia la atmósfera por erupciones volcánicas o respiraderos hidrotermales. Bien, ¿cómo interviene el hombre en lo que es el ciclo del carbono? Sabemos que el ciclo de carbono, al igual que el resto de los ciclos biogeoquímicos, son un ciclo cerrado, o sea que no permiten que otro organismo se interviene en lo que es este ciclo. No obstante, la influencia antropogénica asociada a las actividades industriales ha abierto el ciclo del carbono. Además de que lo ha abierto, lo ha acelerado a través de la combustión de los recursos fósiles. O sea, a través de dicha combustión de estos combustibles fósiles, se emite lo que es el CO2 a nuestra atmósfera, a una velocidad en que los organismos fotosintéticos no pueden asimilar y retener, como son las algas y algunos vegetales. Entonces, ese carbono que se encontraba antes retenido en nuestra litosfera, ahora se acumula en la atmósfera, incrementando el efecto invernadero. Y este trae como consecuencia el calentamiento global, que genera que los océanos aumenten su temperatura, causando el derretimiento de los polos, lluvia ácida, sequías e incendios forestales. Muy bien. Para hablar algo más acerca de la importancia del carbono, podemos decir que el proceso es fundamental para la vida, para el mantenimiento de la misma en toda su complejidad. Y el mismo como tal, lo conocemos hoy en día, tuvo su comienzo con los organismos capaces de generar su propio alimento, en particular con los vegetales. Todos los seres vivos están, por lo tanto, compuestos de carbono y requieren alimentarse de compuestos en los que existe carbono, compuestos que deben consumir de otros seres vivos o, como en el caso de los vegetales, sintetizar por sí mismos. De ahí radica la importancia de este ciclo biogeoquímico del carbono. Hey, saludos. Esta es nuestra maqueta acerca del ciclo del carbono, tema que le tocó al grupo conformado por Arielis Martínez, Helen Peralta, Marian Peña y su servidor Anthony Salvador. Muy bien, sabemos que el ciclo del carbono empieza en lo que es la atmósfera, baja como luz solar y permite lo que es la fotosíntesis en las plantas. Esta fotosíntesis va a salir un desecho, que es lo que vamos a adquirir mediante la respiración los animales y las personas. Esos animales y nosotros las personas vamos a respirar y esto va a subir nuevamente a la atmósfera como parte del ciclo. Pero también es parte del ciclo lo que son los organismos en descomposición. Los animales, las personas, las plantas, cuando mueren van a descomponerse mediante algunos organismos, bacterias u hongos que van a permitir que el carbono que esté en estos individuos sigan su ciclo. También vamos a ver lo que son fósiles y combustibles
de fósiles. Cuando encontramos combustibles fósiles, vamos, ya sea petróleo, los hidrocarburos, tienen mucho carbono y esto tiene que seguir el orden del ciclo para volver a la atmósfera. También vamos a ver la respiración de las raíces. Las plantas necesitan carbono y esto se da mediante su fijación porque necesitan energía y esta energía también pasa a los animales y es parte del ciclo que vimos aquí. También vamos a ver lo que es levantamiento del océano. El ciclo se da también en los océanos, necesita ser parte del agua. Una parte importante y es en lo que tiene que ver también con el hombre y es un problema también este ciclo porque las fábricas van también a emitir CO2 y este también va a subir a la atmósfera y este puede ser un problema porque se satura la atmósfera y puede provocar cambio en el clima y otras cosas. Y así, con todas estas partes, el ciclo del carbono se da de una manera constante, una y otra vez.